Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Muchas gracias en verdad por hacer clic a este video. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión estaremos hablando sobre un proceso de manufactura que nos permite unir metales y se realiza este proceso gracias a la quema de una mezcla de gases, además de que este proceso puede ser realizado con y sin material de aporte. Me refiero al proceso de soldadura autógena. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este video para que de esa manera podamos ampliar el alcance de este contenido. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. La soldadura es un proceso de fabricación donde se unen dos materiales. Obvio. De acuerdo a la Sociedad Americana de Soldadura, AWS por sus siglas en inglés, se reconocen alrededor de 50 tipos diferentes de soldadura que emplean diversas fuentes de energía para unir metales. El proceso de soldadura oxiacetilénica y oxicorte, o también conocida como soldadura autógena, es un proceso de soldadura homogénea que se puede realizar con y sin aporte de material. Este proceso nos permite lograr la unión o separación de metales. Es un proceso muy utilizado para la unión de láminas. Se encuentra dentro de la clasificación de los procesos de soldadura a gas y utiliza combustión de una mezcla de gases, oxígeno y algún gas combustible como pueden ser acetileno, butano, metano e hidrógeno. En ese sentido, y dependiendo del tipo de gas y de las condiciones del proceso, se pueden utilizar otros nombres para este tipo de soldadura, como son óxido acetileno, oxiacetileno, oxiacetilénica, oxigas, oxicombustible y oxicorte. La AWS identifica como OAW a la soldadura oxiacetilénica. En este proceso de soldadura, la mezcla de oxígeno y acetileno producen una flama que alcanza una temperatura de aproximadamente 3100 a 3500 grados centígrados. ¿Te imaginas? Es muchísimo. El agua para mi café hierve a tan solo 100 grados centígrados. Pero bueno, no nos desviemos tanto. Sigamos. En el proceso de soldadura oxiacetilénica, la zona de fusión se controla a través del ángulo de la boquilla y la posición del cono interno de la flama. Gracias a la temperatura alcanzada, es posible fundir de esta manera metales sin necesidad de aplicar presión mecánica. Por otro lado, cuando es requerido, es posible agregar un material de aporte con características similares al metal base. El equipo necesario para realizar el proceso de soldadura OAW se encuentra conformado por el equipo de oxiacetileno, que incluye cilindro de acetileno, cilindro de oxígeno, regulador de presión para el acetileno y oxígeno, kit de mangueras, válvula antirretorno, maneral, boquilla de soldar y la chispa o generador o encendedor de chispa. Esto es muy importante tener en cuenta. Nunca, pero nunca enciendan gases combustible con flama. Para eso tenemos el encendedor de chispa. En este proceso, las variables a controlar o tener en cuenta son el espesor de la lámina o material, la boquilla de soldar, la cual será seleccionada en función del calibre del material a soldar. Las boquillas se identifican por números. Si el número de la boquilla es superior al requerido, se corre el riesgo de deformar el material o calentar más de lo requerido. Mientras que, si la boquilla de soldar utilizada es de un número inferior al requerido, corremos el riesgo de no alcanzar la temperatura adecuada para realizar el proceso de soldadura de manera correcta. Por otro lado, en función del número de boquilla y del espesor del material, deberá establecer las presiones de trabajo de los gases. Recordemos que este mismo proceso, además de unir materiales, también los puede separar o cortar. Para realizar el proceso de corte o de oxicorte, las presiones de trabajo son mayores que las presiones de soldadura. Una vez establecidas las condiciones o variables de proceso, es importante controlar la flama con las válvulas de control del maneral. La flama o llama producida en este proceso de soldadura se obtiene de la reacción química entre el acetileno y el oxígeno.
Antes de encender la flama, es importante purgar de aire el maneral y la boquilla, abriendo y cerrando un poco las válvulas de oxígeno y del gas combustible. Para encender la flama, primero es necesario abrir la válvula del gas combustible y ajustar la válvula hasta que la flama no se encuentre separada de la boquilla y o se reduzca la cantidad de carbón emitido en la flama. Luego de esto, es necesario comenzar a abrir la válvula de oxígeno. Una vez que tenemos la flama producto de la mezcla de oxígeno y el gas combustible, por ejemplo el acetileno, es importante identificar las partes que componen a esta flama, ya que gracias a esto podemos identificar tres tipos de flama. Las partes que componen la flama son zona de mezcla, cono y penacho. La zona de mezcla es la región donde tiene lugar la mezcla de los gases de acetileno y oxígeno. El cono es la zona donde se obtiene la máxima temperatura alcanzada, mientras que el penacho es la región de la flama donde se tiene lugar la combustión de oxígeno y el aire. Dependiendo de la forma de la flama, podemos clasificarla en tres tipos posibles: flama carburante, flama neutra y flama oxidante. La flama carburante es aquella obtenida por una mezcla con una mayor proporción de acetileno que oxígeno. Este tipo de flama es utilizada para realizar soldaduras en aceros al carbono, aluminio fundido, aceros especiales y aceros fundidos, por mencionar algunos. La flama neutra es aquella que guarda una proporción correcta entre los gases, esto es 50% de acetileno y 50% de oxígeno. Este tipo de flama es comúnmente utilizada para soldar materiales como hierro fundido, acero maleable, acero suave, acero inoxidable, bronce, acero al cromo níquel, cobre, latón, aluminio, magnesio y sus aleaciones. Por otro lado, la flama oxidante se obtiene cuando la proporción del oxígeno es mayor que la del acetileno. En esta flama se obtiene una disminución del cono y se tiene una flama más corta. Este tipo de flama es utilizada para cortar aceros con bajo contenido de carbono con espesores de hasta 3 milímetros. Finalmente, el material de aporte para este proceso de soldadura se determina teniendo en cuenta el metal base, el tipo de unión a realizar y el espesor del cordón. Los más comunes son acero dulce, bronce, latón, hierro fundido y aluminio, por citar algunos. Además, se tienen disponibles los siguientes diámetros. Por otro lado, tomando como referencia la norma AWS A5280, el metal de aporte se identifica con las siguientes siglas. Finalmente, la AWS identifica que las uniones tienen la finalidad de permitir una buena penetración y se encuentran clasificadas de acuerdo al espesor del material y al tipo de esfuerzo mecánico que soportará la unión. En este sentido, las uniones y preparaciones comunes para este proceso son unión a tope en B, unión a traslape, unión en T, unión en ángulo y unión de canto. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios o si te interesa algún otro tema que toquemos en este canal. En verdad me gustaría mucho tener la oportunidad de interactuar en los comentarios. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este contenido para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna, soy el Doc Luna y te invito a ver mis otros videos. Hasta pronto.